es el amor de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Mis hermanos, es un gusto estar nuevamente con ustedes. A partir de esta semana haremos algunos cambios en nuestro programa de culto familiar. Vamos a estar estudiando durante estas semanas el libro o el Evangelio de Lucas. Hoy leeremos Lucas capítulo 1 y la dinámica será esta. Durante cada grabación, durante cada estudio, leeremos un capítulo completo de este Evangelio. Posteriormente yo les haré unas preguntas verbalmente y, como lo hemos hecho antes, también las escribiremos aquí en la pantalla. Finalmente yo compartiré algunas conclusiones, quizá resaltando alguna parte de la escritura, haciendo algún comentario o explicando alguna cosa. Esa será la dinámica que tendremos en los próximos estudios. Espero que sea de bendición para cada uno de nosotros. Lo hago esto, mis hermanos, con un versículo en mente. Cuando Lucas, el escritor del Evangelio que lleva su nombre, escribe esto, en el versículo número 4 nos da a conocer cuál es el propósito que él tiene de escribir este Evangelio. Lo leo, dice así: para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Nuestra iglesia tiene la bendición de tener constantemente gente nueva. Así que es importante que nosotros también les compartamos a ellos estas cosas sobre las cuales nosotros pretendemos instruirles. Así que este es el propósito de estos estudios, para que conozcamos bien la verdad de las cosas en las cuales hemos sido instruidos. Así pues, pasemos entonces a la lectura de la palabra del Señor. Sean pacientes, mis hermanos, tengan allí su Biblia y mientras se hace la lectura, usted puede leerlo ya sea en la pantalla o en su propia Biblia, pero sería bueno que siga la lectura. Empecemos entonces. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos los enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías, de la clase de Abdías. Su mujer era de las hijas de Aarón, y se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios, y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Pero no tenían hijo, porque Elisabet era estéril, y ambos eran ya de edad avanzada. Aconteció que ejerciendo Zacarías el sacerdocio delante de Dios, según el orden de su clase, conforme a la costumbre del sacerdocio, le tocó en su suerte ofrecer el incienso. Entrando en el santuario del Señor, y toda la multitud del pueblo estaba fuera orando a la hora del incienso, y se le apareció un ángel del Señor puesto en pie a la derecha del altar del incienso. Y se turbó Zacarías al verle, y le sobrecogió temor. Pero el ángel le dijo: Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu mujer Elisabet dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Y tendrás gozo y alegría, y muchos se regocijarán de su nacimiento, porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. E irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Dijo Zacarías al ángel:
¿En qué conoceré esto? Porque yo soy viejo, y mi mujer es de edad avanzada. Respondiendo el ángel le dijo, yo soy Gabriel, que estoy delante de Jehová, y he sido enviado a hablarte, y darte estas buenas nuevas. Y ahora quedarás mudo y no podrás hablar hasta el día en que esto se haga, por cuanto no creíste mis palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Y el pueblo estaba esperando a Zacarías y se extrañaba de que él se demorase en el santuario. Pero cuando salió, no les podía hablar y comprendieron que había visto visión en el santuario. Él les hablaba por señas y permaneció mudo. Y cumplidos los días de su ministerio, se fue a su casa. Después de aquellos días, concibió su mujer Elizabeth y se recluyó en casa por 5 meses, diciendo, así ha hecho conmigo el Señor en los días en que se dignó quitar mi afrenta entre los hombres. Al 6º mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo, salve muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras, y pensaba, ¿qué salutación sería esta? Entonces el ángel le dijo, María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús. Este será grande, y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual, también el santo ser que nacerá, será llamado Hijo de Dios. Y he aquí tu parienta Elizabeth, también ha concebido hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella, la que llamaban estéril, porque nada es imposible para Dios. Entonces María dijo, he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Hasta ahí, mis hermanos, les invito para que ustedes terminen de leer allí en su casa todo el capítulo y completemos pues así la lectura. Tengo 8 preguntas para cada uno de ustedes. Como ya lo dije antes, las diré verbalmente y las escribiremos allí. Así que usted siéntase en libertad de ponerle pausa en cada una de estas preguntas entre tanto que busca la respuesta. De esta manera podemos hacer un estudio bíblico que sea de bendición para nosotros. Pero antes de pasar a las preguntas, hagamos una oración pidiéndole al Señor su bendición y su dirección. Señor, te damos gracias por ese tiempo que pasamos juntos. Queremos rogarte, Señor, que este estudio sea de bendición para nosotros, que nos permitas conocer mejor, Señor, las cosas verdaderas, Señor, sobre las cuales hemos sido instruidos. Señor, que podamos aprender de tu palabra y conocerte mejor a través de este estudio. En tus manos preciosas, Señor, nos ponemos. Bendice a cada familia alrededor de este estudio, de este video. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues las preguntas son las siguientes. Según el versículo número 2, ¿cómo presenta Lucas el Evangelio de Jesucristo que lleva su nombre? 2. Según el versículo número 3, ¿qué hizo Lucas para entregarnos un Evangelio fiel? 3. ¿Cuál era la intención de Lucas al realizar una tarea tan exhaustiva? Ese está en el versículo número 4. Pregunta número 4. ¿Qué se dice de Elizabeth y de Zacarías en los versículos 5 al 7? Pregunta número 5. ¿Qué le hizo dudar a Zacarías, siendo un hombre tan fiel a Dios? Versículos 18 al 20. Pregunta número 6.
María tenía dudas. Eso está en el versículo número 34. 7. ¿Qué cosa le aclaró el ángel a María para terminar con sus dudas y que pudiera responder con toda firmeza en el versículo número 38? Cabe resaltar que la respuesta no está en el 38, está en antes, está un poquito antes, pero el versículo 38 es la respuesta a esa afirmación que el ángel le hizo y que hizo a un lado todas las dudas de María. Y finalmente, mis hermanos, quiero pedirles que lean los versículos 46 al 55, donde encontraremos las palabras de María. Es una alabanza de María a nuestro Dios. Y en esa lectura quiero pedirles que busquen, por favor, qué palabras o qué versículos les traen más fortaleza, o cuáles les gustan más para alabar a nuestro Dios. Y ya que los hayan elegido o identificado, quiero pedirles que hagan lo posible por memorizarlos. Ok, así que pasamos finalmente a lo que podemos aprender de una manera muy sencilla. No es una predicación muy elaborada, es un estudio muy sencillo, y quiero resaltar algunas cosas que creo que este capítulo de Lucas nos enseña. Primero, Dios quiere que conozcas plenamente la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Repito, Dios quiere que conozcas plenamente la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. ¿Saben que el Señor invirtió más de 1600 años para preparar su palabra? Es decir, el periodo en el que el Señor dejó toda la instrucción bíblica es un periodo de 1600 años. Es decir, que Él invirtió todo este periodo para dejarnos su palabra. Quiere decir que estuvo dispuesto a hacer esta inversión porque era importante para nosotros. Así que, si Él invirtió tanto, nosotros deberíamos dedicarle un buen tiempo para conocer estas verdades, su palabra. También usó a más de 40 personas, quizá muchos ya lo sepan, pero bueno, usó todo tipo de personas. Y también tenía ese propósito, darnos a conocer su palabra desde diferentes perspectivas. También, si mal no recuerdo, fueron 3 continentes en los que la palabra de Dios se escribió. También en 3 idiomas. Y dentro de toda esta variedad de cosas, de esta complejidad que involucra haber involucrado tantas personas, tantos lugares, tantos idiomas, tanta diferencia de tiempo, todo queda perfectamente entrelazado. Todo está relacionado perfectamente entre sí. No hay ninguna contradicción entre lo que escribieron los primeros y los que escribieron los últimos. Todo está perfectamente bien ordenado por Dios y entonces su palabra es perfecta. Así que el Señor hizo todo esto para bendecirnos. Es importante entonces, mis hermanos, que nosotros dediquemos tiempo para conocer, como dice Lucas, perfectamente bien todas las cosas sobre las cuales hemos sido instruidos. Podríamos decir entonces que no todo en la vida cristiana se trata de creer cosas que ignoramos. No, se trata de conocer lo mejor posible a Dios, conocer sus planes a través de su palabra y experimentar su amor a través de las cosas que vivimos cada día. Y con base a todas estas cosas, a conocerlo a Él, a entender su palabra y a vivir y a disfrutar su amor, entonces esperar confiadamente en Él. Eso es en lo que tenemos que poner nuestra fe. No una fe ciega, sino una fe cierta. Una vez que conocemos a Dios, una vez que conocemos su palabra y una vez que hemos experimentado su amor, su misericordia, sus bendiciones en nuestras vidas. Entonces es mucho más fácil poner nuestra fe
a caminar y esperar algunas cosas que aparentemente se demoran, soportar algunas cosas que a veces nos traen dolor y confiar plenamente en Dios. Eso sería lo primero que nos enseña este capítulo. Lo segundo, mis hermanos, me parece que aún los hombres y mujeres más consagrados a Dios, en algún momento de sus vidas, tienen dudas. Zacarías y Elizabeth los tuvieron. Pero María también las tuvo. Las dudas, mis hermanos, nunca limitaron los planes de Dios para hacer su voluntad o para darnos bendición. Se requiere fe, sí, es cierto, pero la fe es acercarse a Jesús con humildad y reconocimiento. Eso enseña la Biblia cuando dice que a un corazón contrito y humillado no lo desprecia el Señor. Hay una historia allí en Marcos capítulo 9, versículo 23, seguramente ustedes la recuerdan. Es un padre trayendo a su hijo que tiene alguna especie de mal. Parece que tiene un demonio dentro. Y están sufriendo mucho esta familia. El padre llega con Jesús y le dice: Señor, si puedes hacer algo para ayudarnos, hazlo. Y el Señor le dijo: bueno, si tú crees, al que cree todo le es posible. Y el padre, que cree en Jesús, que ha visto lo que es, le responde de una manera muy particular. Y él le dice: creo, Señor, ayuda a mi incredulidad. Parece que el padre estaba reconociendo dos cosas: Señor, creo en ti, pero a veces mi mente me traiciona y a veces dudo en algunas cosas. Lo cierto es, mis hermanos, que en medio de esa lucha que el padre tenía, el Señor tomó esa pequeña fe y resolvió el problema que ellos tenían y le dio la sanidad a este hombre. Y podríamos repasar otros casos de hombres a los que Dios utilizó y que en algún momento dado tuvieron dudas. ¿Recuerda usted a Gedeón? Gedeón creía en el Señor. Y sin embargo, hizo una y otra prueba para comprobar que el Señor estaba apoyándolo en la tarea. Hizo también una prueba, él estaba todavía temeroso, y Dios le envió a que fuera ahí a escuchar dentro de las cabañas de los enemigos. Y cuando él o alguno de sus enviados estuvo por allí cerca, escuchó lo que hablaban unas personas. Y uno de ellos decía que una gran bola de cebada, si mal no recuerdo, caía sobre el campamento de este pueblo enemigo del pueblo de Israel y acababa con ellos. Y a quien se lo estaba contando este sueño, le respondía: esto no es otra cosa sino la mano de Gedeón, que viene sobre nosotros y que acabará con todos. Cuando este enviado de Gedeón oyó todo esto, entonces regresó, seguro de que Dios habría de darles la victoria. Pero tenemos que reconocer, Dios actuó en medio de las dudas. No fue una fe perfecta la de Gedeón, y sin embargo, Dios actuó para bendecirle. ¿Se acuerda también de la reina Esther? Ella creía en el Señor, sin embargo tenía dudas, incluso tenía miedo. Y por ello invitó a la gente a orar por ella y ayunar. Y tenía tal dudas que su expresión fue esa: y si perezco, que perezca. Si ella hubiera tenido una fe perfectamente firme, habría entrado con toda seguridad delante del rey creyendo que Dios la habría de libertar. Pero no, entró temerosa. Y sin embargo Dios actuó para dar libertad a su pueblo. Por eso creo, mis hermanos, que aún los hombres quizá más sobresalientes dentro de la historia bíblica
en algún momento tuvieron dudas. Y a veces nosotros batallamos con las dudas también. Es importante que reconozcamos que el Señor en medio de nuestras dudas también puede ver nuestra fe. Lo último que quisiera compartirlos a manera de ilustración. Seguramente usted ha visto por allí una película que se llamaba Una mente brillante. Este hombre era un hombre verdaderamente inteligente, un prodigio. Y era tan inteligente que desarrollaba fórmulas y cosas muy complejas. Pero en una etapa de su vida empezó a sufrir de esquizofrenia y empezaba a ver cosas que no eran realidad. Así que estuvo batallando con esas cosas y finalmente detectaron este problema y él se empezó a atender. Pero de repente aparecían otra vez algunas cosas que él veía. Así que antes de hacerle caso a las cosas que veía, preguntaba a quienes estaban cerca: ¿tú lo ves? Y entonces cuando quien estaba con él le decía: no lo veo, entonces simplemente él ignoraba aquellas cosas que creía estar viendo. A veces, mis hermanos, nuestra mente nos hace algunas trampas así. No es que tengamos esa enfermedad, solamente que nuestra mente nos hace pensar algunas cosas que no son ciertas. Quizá una manera apropiada de vivir la fe es creer en lo que Dios dijo, no en lo que a nosotros nos parece ver, sino en aquellas cosas que Dios ya ha demostrado que son ciertas. Podemos preguntarle a Él: Señor, ¿esto es correcto lo que estoy viendo o lo que estoy pensando? Y si Él no nos responde o nos dice que no, en alguna forma a través de su palabra, entonces nosotros haríamos bien en ignorar esas cosas. Es muy probable, es casi seguro, que en la vida cristiana en algún momento vengan dudas. Es importante que nosotros las superemos. Esa sería la segunda cosa que podríamos aprender de este capítulo. Y la última cosa, mis hermanos, que creo que es importante resaltar, es lo que dice el versículo número 37. El versículo más significativo para mí en este pasaje. Y ese versículo 37 dice, es muy cortito y dice así: porque nada hay imposible para Dios. Porque nada hay imposible para Dios. El versículo lo enfatiza claramente, pero si leímos con atención el capítulo, nos damos cuenta que el mismo capítulo afirma o reafirma esta verdad. Para Dios no hay imposibles, no hay nada imposible para Dios. Dios proveyendo su palabra, usando a un gentil, a Lucas, no era un judío, para investigar con precisión los hechos y darnos su palabra. Otra cosa que hizo Dios es acercarse a un par de ancianos, a Zacarías y a Elizabeth, que quizá en algún momento de su vida tenían el anhelo de tener un hijo. Pero los años pasaron. Nos sorprendemos cuando pensamos en Abraham, que esperó casi 25 años para recibir el hijo de la promesa. Estoy prácticamente seguro que Elizabeth y Zacarías probablemente esperaron el doble. Eran ancianos ya y no habían tenido hijos. Y sin embargo Dios se acerca a ellos y les concede este milagro, superando todas las limitaciones humanas para proveerles a ellos este anhelo que tenían y para traer al mundo un hombre que habría de ser de mucha bendición para el pueblo de Israel y aún para nosotros a través de lo que sabemos de él. Porque para Dios no hay nada imposible.
Y también lo podemos ver en esta historia cuando Dios visita a una joven llamada María. Algunos creen que probablemente María estaba esperando esto. Yo no lo sé. Pienso que quizá María ni siquiera soñaba con tal honor, con un privilegio tan grande como el que tuvo. Sin embargo, a Dios le plació escogerla a ella y usarla como instrumento para que la más grande bendición llegara para toda la humanidad a través de Jesucristo. Por ello, mis hermanos, podemos decir que para Dios no hay nada imposible. No sé cuál sea su necesidad más apremiante. Conozco las mías. Sé las de algunos de ustedes, de mi familia en la carne y de mi familia en la iglesia, y oro por ello todos los días. Pero tengo por cierto, en medio de estas oraciones cada día, que nada hay imposible para Dios. Y que mis necesidades y las suyas, cualquiera que sean, comparadas con lo que Dios ha hecho con otros, incluso con lo que Dios ha hecho por nosotros, son cosas pequeñas. Así que me quedo totalmente seguro de esta frase, porque para Dios nada hay imposible. Finalmente, el versículo número 20, mis hermanos, nos recuerda algo que debemos tener presente para no desanimarnos. Y esta es una frase que dice, las cuales, es decir, hablando de la palabra del Señor, y son palabras del ángel, las cuales se cumplirán a su tiempo. Cuando Zacarías tenía dudas de qué habría de pasar, de si sería verdad aquella promesa o no, el ángel le dijo estas palabras, las cuales se cumplirán a su tiempo. Así que cuando usted y yo tenemos dudas, mis hermanos, acerca de hasta cuándo, Señor, podemos estar seguros de que Dios elegirá el mejor momento para dárnoslas. Lo he dicho una y otra vez. Mi papá tenía la costumbre de decirnos una frase similar a esta. Perdón. Cuando le pedíamos alguna cosa, generalmente no nos decía sí ni no, nos decía, en el momento más oportuno, hijito, lo tendrás. Cuando nosotros oíamos esas palabras, entonces descansábamos. No teníamos una fecha exacta, pero sabíamos con perfección que aquello que habíamos pedido, nuestro papá nos lo habría de dar. Quizá, mis hermanos, nos hace falta que en medio de estas situaciones complicadas en las que pasamos, podamos oír la voz de Dios que nos dice, en el momento más oportuno, hijo, lo tendrás. Así que Dios elegirá el mejor momento. Otra cosa que quizá nos recuerda esta frase es que Dios actúa sabia y convenientemente según sus métodos y propósitos. Yo he dicho muchas veces que algunos de los métodos que el Señor usó para sanar a algunas personas, nadie las habría elegido. Por ejemplo, aquel hombre que fue sanado de la vista, cuando el Señor tomó de la tierra con su mano y luego escupió en ella, hizo un poco de lodo y lo untó. Yo, si me hubieran dado a escoger, habría escogido otro método. Señor, puedes poner tu mano sobre mi cabeza, tocar con tus manos mis ojos para que sea sano. Definitivamente no habría escogido un poco de lodo hecho con saliva puesto sobre mis ojos. Pero al Señor le plació así. Y al final de cuentas, este hombre recibió la vista, que era lo que él más anhelaba. Eso nos recuerda que Dios tiene métodos distintos, que probablemente aquella forma en la que nosotros quisiéramos ser sanos o librados de nuestros conflictos, probablemente no llegarán. Pero el Señor habrá de hacer siempre de manera más conveniente y según sus propios métodos.
Y Dios siempre, pase lo que pase, nos dará lo mejor. Ya nos lo ha demostrado. Dios siempre, pase lo que pase, nos dará lo mejor. Ya nos lo ha demostrado muchas veces. Así que podemos, mis hermanos, confiar en Dios. Busquemos a Dios, superemos o ignoremos las dudas y esperemos en Él y Él hará, porque nada hay imposible para Dios. El Señor le bendiga. Más fuerte es el amor de Cristo.